Saludamos a esta hora a Guillermo Valencia, diputado y presidente del Partido Revolucionario Institucional de Michoacán. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Las órdenes, acá desde este Michoacán convulsionado, en una realidad en la que incluso quiero decirte, aquí en la capital del estado, las mismas autoridades han recomendado que la sociedad se resguarde y bueno, pues varios decenas de militares, de elementos de la Guardia Civil han perdido la vida en este operativo que se llevó a cabo el día de hoy. Necesitamos, por favor, entender el origen, la situación, el poder que tenía este hombre alias El Mencho, que era lo que pasaba, cabecilla precisamente de Jalisco Nueva Generación. Expliquemos un poco por qué se desata toda esta violencia allí en México. Sí, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, es un líder criminal que nace en el municipio de Aguililla, particularmente en una comunidad llamada como El Naranjo. De ahí, desde muy chico, inicia incursión en el mundo del tráfico de estupefacientes, de marihuana en aquel entonces, y las drogas. Eso ya tiene una carrera delictiva de varias décadas. Formó en un inicio parte de un grupo delictivo conocido como el Cártel del Milenio, bajo la sombra de otro líder criminal que fue detenido a principios del siglo. Y bueno, después de eso pasa a formar él una posición de mando en ese cártel delictivo que después muta a ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Ya para entonces había traicionado a varios de sus aliados para llegar a encumbrarse en ese cártel delictivo y bueno, pues alrededor de durante la segunda década del siglo, se posiciona como uno de los grupos delictivos más poderosos del país. Eh, a raíz de la detención del Chapo Guzmán, se encumbra aún más el Nemesio Ceguera y llega a tener presencia en casi todo el territorio nacional. Incluso se habla de que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en más de 60 países del mundo, tiene presencia en casi todos los estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos, y su nivel de maldad es la que lo caracteriza. Es muy diferente la operatividad del Cártel Jalisco Nueva Generación con una operación particular que pareciera más bien ya terrorismo, no pareciera, era más bien ya un grupo narcoterrorista. Y hoy estamos viendo, ahí están las imágenes de lo que pasó en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en varios municipios de la zona limítrofe de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Y estados donde tiene presencia ese cártel delictivo. Ya no se comportaban como los típicos narcotraficantes que se dedicaban al tráfico de drogas y a cuidar su entorno, su seguridad. No, estos grupos delictivos utilizaban la violencia. Son los que trajeron las minas terrestres que han quitado la vida a cientos de personas inocentes, maestros, jornaleros y bueno, pues, también a militares. Trajeron a México, a Michoacán, el bombardeo, el uso de drones y artefactos explosivos lanzados desde drones, y por eso mismo su nivel de maldad y esta particularidad forma de actuar desafiando al Estado mexicano, Sí. pues hace que su detención y su pues abatimiento pues sea para mí en lo particular la detención más importante en lo que va del siglo. Diputado, ¿cuáles son las ciudades, los estados, las zonas más graves en este momento en materia de seguridad en México? En este momento, lo más grave es el estado de Jalisco, desde la capital, Guadalajara, la zona conurbada de Zapopan, de todos los municipios son varios municipios juntos, pero dentro de esa unión hacen una gran ciudad, más grande incluso que algunos estados de algunos países del continente. Particularmente es el estado de Jalisco, la zona limítrofe de Jalisco con Michoacán, todos los estados de Michoacán que van desde la zona de Tepalcatepec, que colinda con Jilotlán, hasta Zaguayo, Jiquilpan, La Piedad, que ya son municipios que colindan con el estado de Jalisco y con el estado de Guanajuato, donde también tiene operatividad este grupo. Claro que sí, también quería preguntarle históricamente este Jalisco Nueva Generación, ¿qué es lo que había estado
afectando a los ciudadanos en México? Es decir, ¿qué venía haciendo este grupo precisamente en materia criminal, en actividades ilícitas? Bueno, es un grupo que surge primeramente de la creación de estupefacientes, ¿no? Se dedican al tráfico de drogas, desde marihuana, cocaína, cristal, metanfetaminas, a la producción y al trasiego de drogas. Pero en algún momento su nivel de maldad escaló, se dedicaron al secuestro, a la extorsión, prácticamente extorsionaban a todos en su zona de influencia, controlaban desde la venta de ganado, bovino, porcino, de todo tipo de ganado, a actividad agropecuaria, es decir, a los productores de limón, de mango, de aguacate, a todos los extorsionaban y bueno, pues se empezó a ramificar como una empresa criminal diversificada y utilizando pues el equipo de militar, paramilitar que tenían, porque quiero decirte que muchos de los integrantes de ese cártel delictivo son mercenarios que vienen de diversos países de Sudamérica, inclusive hablamos de Colombia, hablamos de Venezuela, hablamos de Guatemala, de Nicaragua, y bueno, pues se convirtió en más que un cártel delictivo, en un grupo paramilitar que incluso utilizó hasta la política para poner en posiciones como alcaldes y hasta diputados a varios de los integrantes de ese grupo delictivo. Realmente su poder es tanto que hoy lograron lo que vemos, ¿no? Que el aeropuerto de Guadalajara, que es un aeropuerto internacional vigilado por autoridades federales, bueno, pues hasta ahí mismo le prendieron fuego a un avión, es decir, tenían el control de todo, de aeropuertos, de puertos, de carreteras, de municipios, de territorios enteros. Diputado, eso que usted me está diciendo es muy grave. ¿Cómo está en este momento la situación en el aeropuerto de Guadalajara? Bueno, pues ahí están las fotografías, están los videos. Incendiaron un avión, el pánico corrió por todo el aeropuerto, fue tomado por un grupo criminal. En este momento hay enfrentamientos en toda la zona. Puerto Vallarta, por ponerte un ejemplo, es un centro turístico de los más importantes del país, es un destino de playa, pues en estos momentos está incendiado y bueno, pues la violencia está por todos lados, las carreteras están obstruidas, no te estoy hablando de vialidades secundarias, no, de vialidades primarias, de autopistas de cuota, o sea, es decir, de autopistas que se supone están permanentemente vigiladas por elementos de las fuerzas federales, y bueno, hay enfrentamientos en toda la zona, incluso hay un penal llamado Penal de Iztapa, donde un comando armado, un penal de máxima seguridad, llegó y liberó a varios delincuentes. Es zona de guerra. Toda esa región de Jalisco y sus límites con Guanajuato, con Michoacán y con el estado de Nayarit, donde también por la sierra de Jalisco conecta con el estado de Nayarit y que es esta zona donde se presume se dio este operativo en donde fue detenido el Mencho con vida y fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México. En el trayecto murió. Entiendo por los comunicados que se han dado y que también es importante reconocer que se reconoce ahora sí el gobierno de México, que hubo colaboración con el gobierno de Estados Unidos, fue que perdió la vida este peligroso criminal, pues que tanto daño le hizo al pueblo de México. Ojalá y haya sido cierto, yo no quiero ser pesimista, pero en México ya tuvimos una historia cuando supuestamente murió abatido Nazario Moreno, alias el Chayo, líder de los Caballeros Templarios, y resulta que a los meses recuperó la vida, resucitó. Ojalá y no vaya a ser el caso en esta ocasión. Esta pregunta con mucho respeto me la hacen a través de las redes sociales. Se hacen los ciudadanos de a pie esta pregunta. ¿Quién manda en México? ¿Cómo es posible que la captura de un delincuente, de un narcotraficante, lleve precisamente al caos en el país? Bueno, lo que pasa es que hay regiones enteras del país, estados incluso, donde manda el crimen organizado, no mandan las autoridades, no mandan los presidentes municipales, no mandan los gobernadores, es el crimen organizado y hoy lo vimos con la fuerza, la capacidad de reacción que se ve, no lo vemos en países en guerra. Y es algo que yo he venido diciendo en varias ocasiones. Un presidente municipal como Carlos Manzo, que se atreve a desafiar al Estado, al perdón a los criminales, es asesinado con total impunidad por este mismo grupo delictivo. Esta es la consecuencia de 6 años de abrazos y no balazos
en las que el gobierno del presidente López Obrador permitió que se empoderaran los delincuentes a este nivel, que antes había, no niego, tal vez algún tipo de complicidades en autoridades con el crimen organizado, pero de esas complicidades pasaron a ser subordinados del crimen organizado. Es decir, ya las autoridades que en algún momento fueron cómplices se convirtieron en subordinadas, y ya los que mandaban pues no eran las autoridades electas por el pueblo, sino los criminales de los grupos delictivos. Y no solamente es el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy se reconoce la detención porque es el cártel más peligroso, pero hay muchos cárteles delictivos como los Caballeros Templarios, Cárteles Unidos, la familia michoacana, el cártel de Sinaloa, varios cárteles que siguen haciendo mucho daño a la sociedad. Pero pues obviamente el nivel de maldad que usaba este delincuente le daba una particularidad muy diferente a las de los demás, porque pasó de ser un grupo armado a un grupo narcoterrorista que utilizaba la violencia y para generar terror en la población. Claro que sí, en este momento, a esta hora, allí son las 3 de la tarde, 20 minutos, 4:20 minutos en Colombia. ¿Cómo está la situación? Es decir, ¿qué podemos reportarle a nuestros usuarios? Bueno, mira, primero la situación es tensa, hay todavía enfrentamientos. Aquí en Morelia, que estamos a 3 horas de distancia vía terrestre de Guadalajara, conectados por una autopista, han recomendado a las mismas autoridades resguardarse, todos los negocios están cerrados. Estamos en una ciudad muy lejana de Guadalajara, en la capital del estado. Esto se repite en todos los municipios del estado, y pues sin duda la situación en Guadalajara pues es caótica, es de crisis, y en Puerto Vallarta, que creo que son los epicentros de la violencia, que nos estamos dando cuenta, porque en la zona serrana donde se dio esta captura es una zona de difícil acceso, tanto terrestre como aéreo, y de difícil conectividad con las redes sociales, por lo que creo que los videos más alarmantes que aún no se han hecho públicos. Y bueno, pues hay una situación muy compleja, muy tensa, pero no quiero dejar yo de reconocer, porque mal haría yo no reconocer la labor fundamental de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, de la Fuerza Aérea, de la Marina, y también porque ya se reconoció que hubo coordinación con el gobierno de Estados Unidos, y eso fue fundamental para lograr la detención de este peligroso sujeto que se encumbró precisamente, se hizo todopoderoso a consecuencia de esa política absurda de abrazos y no balazos. Me quedan Se dos acabaron los preguntas. abrazos. Claro que sí, me quedan dos preguntas. La primera, permítame un segundo porque quiero nuevamente leer el trino de la Embajada de Estados Unidos en México, donde alertan a los ciudadanos, y ya regreso con usted, diputado. En este trino precisamente hablan de las acciones a tomar que tienen que precisamente recomendar a los ciudadanos. Dice, debido a los operativos de seguridad en varios estados, los bloqueos viales y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses deben resguardarse en los lugares indicados hasta nuevo aviso. Acciones a tomar. Estoy escuchando en este momento a María Teresa, por favor, muchachos. Acciones a tomar. Esté atento a su entorno, evite las zonas cercanas a la actividad policial, busque refugio y minimice los movimientos innecesarios. Esté atento a los medios locales para obtener actualizaciones, siga las indicaciones de las autoridades locales y en caso de emergencia, llame al 911. Evite las multitudes, mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensaje de texto y redes sociales. Regreso con el diputado para dos preguntas. La primera, la alerta entonces emitida en este momento por Estados Unidos a los ciudadanos justamente a propósito de lo que está pasando en México. Esta alerta debe ser para todos los ciudadanos. Obviamente el gobierno de Estados Unidos, a través de sus órganos consulares, pues hacen este tipo de alertas para sus ciudadanos. Pero esa es una alerta que debemos de atender todos, y que el gobierno mexicano también debería de pedir bueno, se resguarden todos. Son momentos y yo creo que por la presencia que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación en todo el estado, en todo el país, perdón, yo creo que no hay ningún estado de la República que no deba de tomar precauciones en este momento. Y por último, quiero que volvamos a hablar de los antecedentes de este hombre alias Mencho, el Mencho, Nemesio Oseguera. ¿Cómo llega a ser el cabecilla de Jalisco Nueva Generación?
Él era uno de los mandos del Cártel del Milenio, un cártel que operaba en la ciudad de Guadalajara desde hace muchos años, pero cuyo origen de los integrantes del mismo es el municipio de Aguililla. Después de ser parte del Cártel del Milenio, tenía una posición de mando, se dice, es lo que está, digamos, en la historia criminal de nuestro país, que traicionó a todos los integrantes de ese grupo y le permitió encumbrarse como líder del Cártel del Milenio. Ya que se fue líder absoluto del Cártel del Milenio, lo llamó, él lo autodenominó Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo lo lamento mucho porque eso va en detrimento de la imagen de un estado tan bonito, donde hay tanta gente buena como el estado de Jalisco. Y ya con esas siglas, las 4 letras que les dicen acá, pues empezó a encumbrarse y a escalar. Ese cártel delictivo empezó a tomar el control primero del estado de Jalisco en su totalidad, y a raíz del debilitamiento del cártel de Sinaloa crece a otros estados como Nayarit, surgieron los grupos de autodefensa en Michoacán y toman el control de gran parte del estado de Michoacán. Y bueno, pues a consecuencia de la etapa de 6 años donde hubo muchos abrazos y no hubo balazos contra los criminales, pues crecieron, se expandieron por todo el país. Y bueno, pasaron de ser un grupo focalizado a 1 o 3 estados de la República, con presencia en 3, 4 estados de la República. Perdón, me faltó el estado de Colima. Ellos tienen desde hace mucho tiempo el control del estado de Colima y el control de uno de los puertos más importantes del Pacífico, que es el puerto de Manzanillo. Bueno, pues pasó a ser un grupo paramilitar terrorista con presencia a nivel nacional, y bueno, pues son los principales generadores de violencia aquí en nuestro país, y con presencia, repito, en más de 60 países del mundo y también en casi todos los estados de Norteamérica, de Estados Unidos. Con esto lo despido y quiero preguntarle entonces, porque usted hace unos segundos me decía también, estaba destacando lo que está haciendo la fuerza pública, es decir, las autoridades allí mexicanas tratando de repeler lo que está pasando en México. ¿Qué me estaba refiriendo? Es correcto que reconozco la labor de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Marina Armada de México, también de la colaboración que hubo con el gobierno de Estados Unidos. Eso fue fundamental. Yo creo que la presión del gobierno de Estados Unidos para ponerle un alto a estos criminales ha sido fundamental y se debe de reconocer. Pues el diputado Guillermo Valencia es el presidente del partido PRI de Michoacán, está con nosotros a 3 horas de Jalisco, el lugar donde está ocurriendo esta situación. Gracias por habernos atendido aquí en Colombia. Gracias. Y es un municipio, Morelia, que también es una disputa donde hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. A sus órdenes. Gracias, diputado. 427. Saludo hasta ahora María Teresa Aya, mientras seguimos viendo las imágenes en directo. María Teresa, bienvenida. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, arrancamos entonces hablando de la situación, hablando de este hombre alias El Mencho, de los operativos justamente que permitieron que fuera abatido, pero también de las consecuencias nefastas en este momento que están pasando en México. ¿Qué podemos contar? Pablo, escuchando lo que estaba diciendo el diputado, hay varias cosas que hay que resaltar. Él habla de una organización criminal. Yo tendería a pensar que Jalisco Nueva Generación, más que un cartel, es realmente una organización global hoy en día con unos recursos supremamente poderosos para la violencia y para el mal. Estamos hablando de no solo la corrupción, la extorsión de la que hablaba el diputado, sino la capacidad de volar helicópteros del ejército. Bueno, vimos lo del avión hoy, tienen drones, tienen un armamento que los hace estar dentro de las 5, dicen hoy, las 5 organizaciones criminales, carteles más poderosas del mundo, comparable en algunas instancias a ISIS, que recordemos operó en varios países. Y es que este cartel opera en diferentes países, no solo en México, y es, como digo, una organización global supremamente peligrosa, pero también supremamente fuerte y fortalecida. Y por eso es que tienen con qué hacer todo lo que estamos viendo en estos momentos, que es dramático para México, para quejarse, para quejarse de la muerte de su líder, para vengar de alguna manera en el pueblo mexicano la muerte de su líder. Dice él que la situación más grave es allí en Jalisco. Nos estaba refiriendo a lo que ocurre en el aeropuerto de Guadalajara, donde incendiaron
un avión. Ya les voy a leer un comunicado en segundos porque este comunicado está dando un parte de tranquilidad hablando de que no hay afectación mayor de los vuelos. Ya se los voy a leer, pero hablemos un poco de las consecuencias que ha traído. Es decir, la situación grave es en Jalisco y hay en este momento, María Teresa, una alerta que está emitiendo Estados Unidos para los ciudadanos precisamente a propósito de esta situación. Y a esto se le suma, Pablo, aerolíneas como Air Canada, que como él mismo decía, Puerto Vallarta es un sitio muy turístico ahí cercano, también ya canceló todos sus vuelos a esta zona de México. Es decir, hay una venganza, como decía, de los miembros de este cartel de Jalisco Nueva Generación, el que dirigía Nemesio Oseguera, alias El Mencho, y hay una venganza muy fuerte y va a ser muy cruel. Y si uno piensa, Pablo, en lo que pasó después de que el Chapo Guzmán, ese famoso narcotraficante del que todos hemos oído hablar, líder del cartel de Sinaloa, el otro cartel mexicano, y es que conocemos bastante de Sinaloa por alguna razón, por los medios, por las entrevistas, por Estados Unidos, pero dicen que esta nueva generación, Jalisco Nueva Generación, es mucho más peligroso y potente. Si miramos lo que pasó en el de Sinaloa, sabiendo que era menos poderoso de alguna manera que este. Y vemos que desde que se fue el Chapo Guzmán ha habido toda clase de debilitamientos que han llevado a pugnas internas por ver quién va a ser el próximo líder, qué van a hacer, pugnas internas en las que se disparan entre ellos y afecta sobre todo a los mexicanos y a los residentes de los sitios donde opera este cartel. Y eso es un poco lo que hay que esperar ahora en Jalisco y en las zonas aledañas y tristemente, Pablo, no creo que sea solo hoy el tema. Voy a leer un comunicado que tiene que ver con lo ocurrido en el aeropuerto de Guadalajara, porque lo siguiente, ya seguimos conversando, María Teresa, dice Grupo Aeroportuario del Pacífico. Guadalajara, 22 de febrero, derivado de los acontecimientos registrados en distintos puntos, se permiten informar, dicen ellos, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera con normalidad el día de hoy, 22 de febrero, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas. Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones. La terminal aérea se encuentra bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional. Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes. La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos. Es, digamos, tratando de enviar un parte de tranquilidad, pero por supuesto que la situación es muy grave en México. Le preguntaba hace unos segundos al diputado, fue una buena entrevista la que tuvimos, María Teresa, hombre, que quién ejerce la autoridad en México, porque no puede ser que por abatir a un delincuente se presente toda esta situación. Él decía que esto tiene que ver precisamente con las gabelas que se ha dado a estas organizaciones criminales. Él habló de una política que ha sido muy criticada, Pablo, en México y es abrazos y no balazos, que nació con AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente anterior, pero de la misma tónica que Claudia Sheinbaum, y donde trató de hablar, de dialogar, de decirle sobre todo no a los grandes líderes de los carteles, pero a los que trabajan a nivel más bajo, diciendo, ustedes tienen otras opciones, estudien, los acogemos, los financiamos, los becamos. Pero para muchos lo que hizo fue fortalecer precisamente estos carteles que aprovecharon ese respiro, por decirlo de alguna manera, para fortalecerse aún más, para decirle a la gente una especie de competencia con el gobierno y decirle, nosotros también le podemos dar cosas interesantes. ¿Y qué es lo más interesante y por qué dicen muchos que esta puja por ver quién se quedaba con esta, llamémoslo gente joven, la ganaron los carteles es porque les daban armas y todos tenemos en la cabeza esa imagen de los mexicanos, del charro mexicano que le gustan las armas, son vaqueros en ese sentido y sobre todo les daba plata, los hacía ricos. En un país donde todavía hay algo de pobreza, los hacía ricos, los hacía sentir importantes, que podían mandar y eso ganó contra los abrazos y no balazos que pretendía el gobierno y fortaleció a estas instituciones. Por eso vemos que pueden controlar carreteras, buses, camiones, como les dicen ellos, automóviles, el avión de hoy, y es que han dado de baja en los últimos años, Pablo, helicópteros del ejército mexicano, han acabado con policías, extorsión, estamos hablando de matado a un alto número de fiscales, policías,
personajes que están en contra de esa guerra del fentanilo y del narcotráfico, que es sobre todo lo que deja el cartel Nueva Generación de Jalisco. Muy bien, vámonos para la Ciudad de México. Se une a esta conversación María Teresa y lo estamos viendo en pantalla. David Saucedo está desde Ciudad de México, desde la capital mexicana. Es analista en seguridad de México. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Claro que sí. Tenemos también en línea para tener ese contexto para usted a María Teresa Aya, analista internacional. Gracias por acompañarnos. Y lo primero es alias El Mencho. ¿Qué significa este hombre? ¿Quién fue abatido el día de hoy? Sobre todo, ¿qué significaba ser el cabecilla de esta Jalisco Nueva Generación? Bueno, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, era el líder del segundo grupo de macrocriminalidad que hay en el país. Después de la captura del Chapo Guzmán y su extradición a los Estados Unidos, El Mencho se convirtió quizá en el narcotraficante más poderoso, más importante de México. Él no pertenecía a la aristocracia del narco como otros integrantes de la élite criminal en México. Él empezó dedicándose al robo de vehículos, al narcomenudeo, fue escalando en la pirámide delictiva hasta convertirse en el líder de esta organización, que tuvo su momento de mayor expansión con el repliegue y con la fractura que hubo al interior del cártel de Sinaloa. México vive una situación muy similar a la de Colombia en la década de los noventas. Ustedes lo recordarán, con el declive del cártel de Medellín, el cártel de Cali se apoderó de ese espacio de poder que estaba dejando Pablo Escobar. Ocurrió exactamente lo mismo con el Mencho, con la captura y extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos, líder del cártel de Sinaloa. El Mencho expandió las fronteras de su narcoimperio, logró acumular poder político, económico, sobornando autoridades locales y se convirtió en un auténtico dolor de cabeza para las autoridades en los Estados Unidos. Esta reacción que vemos de actos de narcoterrorismo, ataques a integrantes de la Guardia Nacional, secuestro de camiones, ataques a tiendas de comestibles en México, es una reacción característica del Cártel Jalisco. Prácticamente los comandantes de todas las regiones de su vasto narcoimperio están reaccionando de esta misma manera y todos ellos están tratando de vengar este operativo de captura que terminó con el abatimiento de su líder, el asesinato del Mencho. De acuerdo con el comunicado que acaba de emitir la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano es el nombre que tienen aquí en México, se habría realizado con información de inteligencia que proporcionaron las autoridades de los Estados Unidos. No tengo la duda si solo se trató de una colaboración con información de inteligencia o si hubo tropas americanas, tropas de élite en este operativo, debido a esta incontinencia verbal que tiene el presidente Donald Trump. Seguramente nos enteraremos en breve si es que realmente hubo tropas o solo hubo información de los Estados Unidos para la captura, intento de captura y asesinato del líder del cártel Jalisco. Es decir, ¿cuál fue la participación entonces de Estados Unidos posible precisamente en este operativo? Y por eso vuelvo con María Teresa, porque toca un tema fundamental, David, que tiene que ver con esa relación que ha ido un poco deteriorada entre México y Estados Unidos. ¿Cómo lo podemos explicar, María Teresa? Hay que reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido una persona que desde el día uno de la llegada de Donald Trump a la presidencia ha estado tratando de hablar con él, de negociar temas que son importantes para ambos países, como pueden ser el tema de la migración y el tema del fentanilo. Porque aquí, además de cocaína, para nosotros en Colombia la referencia a drogas tiene mucho que ver con cocaína, pero hoy en día México es el sitio de paso del fentanilo y el fentanilo se ha vuelto esa droga que mata en Estados Unidos, frente a la cual el presidente Trump hizo toda clase de promesas de campaña de acabarla. Entonces, en un principio recordemos que el presidente Trump le dijo a México, su país vecino, una frontera viva, un país con el que ha tenido una relación muy cordial, digamos, muy importante para ambos países, le dijo, voy a ponerle toda clase de aranceles y sanciones si ustedes no hacen algo. Y ella, muy, yo lo diría discretamente, sin grandes alardes, sin grandes tweets, sin grandes trinos, sin grandes discursos, ha ido manejando el tema con él. Además hay que tener en cuenta que tienen un tratado de libre comercio que tienen que renegociar precisamente este año. Entonces yo creo que esto para ella era muy importante. El presidente Trump había puesto sobre la cabeza de El Mencho 15 millones de dólares de recompensa. Era tal vez el narcotraficante más buscado en este momento por Estados Unidos en todo el mundo, digamos México. Entonces sí es cierto que hubo gran ayuda, seguramente,
y como dicen, nos enteraremos por esa facilidad que tiene el presidente Trump de contar las cosas, pero sí es muy probable que hubiera una gran ayuda, que ella la hubiera aceptado y sobre todo esto se convierte, a pesar de todo lo que estamos viendo, en algo que ella le puede decir al gobierno de Estados Unidos, mire que estoy poniendo de mi parte, estamos cumpliendo y estamos trabajando por evitar este tráfico de fentanilo. Y eso es un punto para ella muy importante. Ahí estamos viendo el cartel al que hacía referencia María Teresa Haya, ese cartel de la búsqueda o de esa recompensa que tenía justamente los Estados Unidos por información que llevara al arresto de este hombre, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que, insistimos, fue abatido y está desencadenando toda esta situación allí en México. Para quienes se están conectando hasta ahora, para darles el contexto, a raíz del abatimiento de este hombre, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se desató una ola de violencia muy fuerte en México. Estamos hablando, por ejemplo, en Jalisco, estamos hablando del aeropuerto de Guadalajara, donde se presentaron situaciones muy particulares que llevaron a esa emisión del estado de alerta. Regreso entonces con David para preguntarle entonces cuáles son los puntos calientes, los puntos más graves en este momento allí en México, para tenerlo en cuenta. Bueno, de acuerdo con la información que están proporcionando las autoridades federales en el mapa de calor de los principales eventos de alto impacto que están ocurriendo en México, es la zona metropolitana de Guadalajara, es la segunda ciudad en importancia del país, una metrópoli con algo así como 15 millones de habitantes, sumando los habitantes que viven en municipios aledaños. También el estado de Michoacán, hay reportes en el estado de Tamaulipas, en el estado de Guanajuato, en Zacatecas, en varias regiones del vasto narcoimperio del Cártel Jalisco, aproximadamente unos 10 estados hasta el momento, en donde el Cártel Jalisco es una presencia dominante. Lo que vemos es que es una reacción solidaria de los comandantes del Cártel Jalisco en distintas regiones del país. Hay reportes también de que ya empieza a haber estos ataques en la frontera sur, en Chiapas. México comparte frontera con Guatemala, en un estado selvático como lo es Chiapas. También ya hay reportes de este tipo de eventos. Habrá que ver qué escenarios se van configurando. Hay tres, cuatro escenarios posibles. Uno, que el Cártel Jalisco, la nueva dirigencia del Cártel Jalisco, tome la determinación de dejar atrás este episodio muy lamentable de la captura y muerte de su líder, tal y como ocurrió en su caso con la captura y extradición del Chapo Guzmán. Los liderazgos del Cártel de Sinaloa decidieron darle vuelta a la hoja, dejar este episodio atrás y continuar con su actividad criminal. Eh, ya no había nada que hacer por el Chapo y el Chapo fue llevado a los Estados Unidos. Ese es el escenario uno, que el Cártel Jalisco se conforme con esta situación y después de este golpe, duro golpe que reciban, sigan con su actividad delictiva. La otra opción contraria es que la nueva dirigencia del Cártel Jalisco desate una guerra sin cuartel contra el Estado mexicano, tal y como lo está haciendo el Ismael Zambada Sicarios, hijo del Mayo Zambada, el heredero de su padre, que lanzó una guerra sin cuartel en contra de los chapitos integrantes del cártel, de la facción rival del cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco tiene los hombres, las armas, las agallas. Hemos perdido la comunicación con David, ya vamos a regresar con él. Él nos está haciendo una amplia explicación de qué significa el cartel Jalisco. Y María Teresa le iba a preguntar, en los próximos segundos que tenía esa duda de cuántos hombres componen precisamente este cartel Jalisco. No tenemos ese dato tal vez, pero sí ese impacto de una organización que, como usted lo decía al inicio, es transnacional, mundial esta organización, ¿no? Es transnacional, es mundial y se crea, Pablo, después es como él en algún momento dado sí trabaja con el Chapo a principios de este siglo en contra de un grupo que se llamaba los Zetas. Los Zetas era un grupo de ex militares mexicanos y él se une cuando hay que decir que el Mencho pagó cárcel en Estados Unidos, pagó cárcel entre otros por defender a su hermano que estaba acusado de narcotráfico y para que le rebajaran la pena a su hermano, él pagó cárcel también en una corte en San Francisco, duró 5 años, fue deportado a México. Cuando llegó, trató de entrar en esos grupos como, llamémoslos, de policía muy fuerte, vio que esto no iba para ningún lado y muy rápidamente empezó a hacer carrera en los carteles y trabajó con el cartel de Sinaloa, que era el importante, estoy hablando del año 2009-2010, para matar a los Zetas, Matacetas se llamaba, y Matacetas quería decir matar a esos oficiales criminales, un poco paramilitares, diríamos en Colombia, que estaban trabajando en contra de los carteles. Se unió
y muy rápidamente se dio cuenta de que él, en ese cartel con el Chapo Guzmán iba a ser siempre el segundo. Entonces se separó y de ahí nace este cartel Nueva Generación, haciendo alusión a que él venía de una generación nueva, más joven, y se convirtió, como dicen, más violento que su antecesor, más violento que el de Sinaloa y muy, muy poderoso. Hoy en día tiene operaciones en Ecuador, por ejemplo, hemos oído hablar de que maneja algunos temas desde las cárceles. Su gente está en la cárcel en Ecuador y muchos de ellos siguen manejando temas de toda esa cocaína que sale por el Pacífico hacia Estados Unidos, también en todos los países de Centroamérica, sobre todo en Guatemala, en esas fronteras al sur de México, tiene una presencia importante. Y cuando vio que no podía competir del todo con Sinaloa para el tema, por ejemplo, de la droga con Estados Unidos, empezó a dedicarse al fentanilo, sí, pero hoy en día toda esa cocaína que ellos manejan y droga, gran cantidad de esa, la exporta o la lleva ilegalmente a África y de ahí a Europa. Entonces tiene tentáculos también en otras zonas del mundo y ha ido generando acuerdos con grupos criminales en otros lugares. Sí, David, ya lo tengo nuevamente en comunicación. David, ¿usted tiene el dato de cuántos hombres hacen parte precisamente de este grupo delincuencial, Jalisco Nueva Generación? Ha habido distintos cálculos al pasar de los años para saber cuál es el estado de fuerza que tienen los grupos del crimen organizado. Hay muchas estimaciones, hay quienes perciben que pudiera haber algo así como 150,000 elementos que colaboran con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Estimaciones del gobierno mexicano dan una cifra muy menor de apenas 50,000 personas. Hay quienes dan una cifra que oscila quizá ya en los 300,000 individuos, no solo en México, sino en varios países en los que opera el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cierto es que los cárteles de la droga quizá no se les pueda medir por esta capacidad de reclutamiento o de número de personas que forman parte de sus grupos, en virtud de que no son un ejército regular. Son un ejército guerrillero que combate por células y que tienen esta capacidad de corrupción de las instituciones de seguridad pública. Es decir, basta un puñado de hombres, 15 a 20 personas en un municipio de cualquier estado de México, para que con sobornos puedan tener bajo su control a una corporación de seguridad pública de más de 2,000 policías. El poder económico es lo que les da esta capacidad de control y manipulación de las policías locales en México e incluso de los institutos armados como la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina. Ya regresamos con los analistas. Atención, se pronuncia hasta ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lo hace a través de su cuenta de X. Dice, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma, dice ella. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México. Pronunciamiento oficial de la presidenta de México. Quiero volver con David después de leer esto, David, porque usted hace unos segundos hablaba de esa conexión posible que pudo haber tenido Estados Unidos justamente en este operativo y ella dice, resalto esta parte del comunicado, existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Da luces precisamente que pudieron haber colaborado en medio del abatimiento de este narcotraficante. Sí, lo que vemos es la posible colaboración de los Estados Unidos. El comunicado que dio la Sedena advertía de una participación con información. Sin embargo, el Senado mexicano, que es la institución encargada de autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, dio la autorización para que SEALs de la Marina norteamericana realizaran supuestos ejercicios de entrenamiento a tropas mexicanas. Quizá no era un entrenamiento el que iban a brindar, sino colaboración táctica para la realización de este operativo. No es la primera vez que hay este nivel de sinergia entre el gobierno de México y los Estados Unidos, a pesar del sentimiento profundamente nacionalista que suele haber al interior de las Fuerzas Armadas mexicanas. En efecto, Donald Trump
Trump, desde que tomó posesión de la Casa Blanca, lanzó una serie de presiones comerciales, arancelarias, en materia de migración, de seguridad, para doblegar al gobierno de México en todos estos temas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha estado haciendo concesiones frecuentes para que el gobierno de los Estados Unidos no materialice, no lleve a la práctica la imposición de aranceles a productos mexicanos. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, de allí que seguramente este tema, la detención del Mencho, bueno, el intento de detención que termina con con su muerte, va a provocar una serie de respaldos de la embajada americana, del propio presidente Donald Trump, de la élite empresarial, la jerarquía católica. Esto, las élites mexicanas seguramente van a manifestar su acuerdo y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum. No estoy seguro que el grueso de la población, el ciudadano común, esté de acuerdo con estos hechos por estas imágenes que estamos viendo. Se paraliza el transporte, la actividad económica. En algunos estados del país se está cancelando clases el día de mañana. Va a haber una merma económica importante. Al parecer también ya hay bajas, es decir, asesinatos en calles de algunas ciudades en donde están ocurriendo estos eventos. La población que se ve afectada por los actos de narcoterrorismo del cártel Jalisco, no creo que estén muy de acuerdo con las consecuencias de la captura y detención del Mencho. El cártel opera justamente buscando esto, imponiéndole un costo económico al gobierno mexicano, generando pánico entre la población para generar una merma en sus niveles de aprobación y de popularidad. Lo que busca el cártel Jalisco es, con estos actos de narcoterrorismo, voltear a la opinión pública en su contra, de que no haya un respaldo de los mexicanos hacia su gobierno y que se detengan estos operativos de captura en contra de narcotraficantes de alto perfil. Si esto no funciona y el gobierno de México persevera en este combate a los cárteles de la droga con detenciones de narcotraficantes de alto perfil, el desmantelamiento de narcolaboratorios, la destrucción de lanchas rápidas en el Pacífico Sur con misiles de la Armada norteamericana que los están destruyendo, también a los submarinos que traen cargas de droga, seguramente el cártel Jalisco volverá a lanzar ataques, intentos de magnicidios, como lo hizo en su momento hace algunos años en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública, que fue atacado por un comando del cártel Jalisco en un barrio residencial de la Ciudad de México. Es decir, recapitulando mi comentario con el que iniciamos esta conversación, replicando un poco el esquema de narcoterrorismo que vivió Colombia en la década de los 90. Claro que sí, tengo un comunicado en este momento, atención, lo vamos a ver en pantalla y regreso con María Teresa Aya. Este comunicado es importante porque es del Gabinete de Seguridad de México y eso se lo voy a preguntar también a David. Primero voy con María Teresa porque dice, se informa que en el estado de Jalisco se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas, todos los puntos están en proceso de control, registrando un flujo de baja velocidad pero constante. De igual forma, 5 ya han sido desactivados. Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población. Leo esto y vuelvo con usted, María Teresa, para entender, digamos, la magnitud de lo que están provocando allí específicamente en Jalisco. Como hemos dicho, Pablo, es un cartel que tiene un poderío militar gigantesco. Y no solo eso, la sed de venganza, y además tienen que mostrar de alguna manera, más allá de la venganza, que el hecho de que se hayan quedado sin líder, sin alguien que los dirija, no quiere decir que se hayan debilitado. El cartel de Sinaloa para muchos se debilitó después de que se fue el Chapo Guzmán y vimos esos quiebres internos dentro del cartel. Es probable que haya esos quiebres internos, sí, dentro del cartel de Jalisco Nueva Generación, pero lo que en este primer momento van a hacer, y por eso decíamos que esto puede extenderse unos días, es mostrar que no se han debilitado por la pérdida de un líder. Y para eso tienen que mostrarse más fuertes de lo que realmente son. Tienen que hacer un esfuerzo muy grande y es parte de lo que estamos viviendo, Pablo. Claro que sí, David. También sobre los 21 bloqueos, este comunicado fue hace unos minutos por parte de la Guardia, allí precisamente de las autoridades en México. ¿Se mantendrán esos? ¿Qué podemos actualizar hasta ahora según lo que usted le informan allí en México? No, me parece que son pocos. Hay una estrategia de desinformación del gobierno mexicano. Entiendo perfectamente los motivos. Lo que buscan es, en México se va a realizar este año la Copa Mundial de Fútbol. También se está programando el arribo del Papa a México. México es un país sumamente católico.
Desde hace tiempo el gobierno de Claudia Sheinbaum opera una estrategia de maquillaje de cifras, ocultando los homicidios. Entonces, en este contexto, las autoridades se han quedado a la saga, se han quedado atrás. Quienes han reportado más puntualmente lo que ocurre en el país son las propias redes sociales y los medios de comunicación, los que han estado dando información. No son 21 bloqueos, más de un centenar de eventos, interrupción de carreteras, bulevares, ataques a centros comerciales. Esto no es nuevo en México, lamentablemente me pesa decirlo. Incluso ya en algunas regiones del país la gente ya sabe cómo actuar frente a estos eventos. Se autoimpone un toque de queda. En algunos municipios están pidiendo en efecto a la población que se resguarde, que no salga de sus casas. Tiendo a pensar que conforme vaya pasando el tiempo y llegue la noche, todo esto va a ir serenándose. Pero por el momento hay células del cártel Jalisco que están operando por todo el territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un comunicado diciendo que pues hay zonas del país en donde no hay problema. En efecto, la Ciudad de México, donde me encuentro actualmente, no tiene este problema, pero los cárteles desde hace tiempo no atacan en la Ciudad de México con actos de narcoterrorismo porque es la sede de los poderes federales. Desde hace tiempo existe un acuerdo entre el bajo mundo criminal y el gobierno cuelga de estos acuerdos de paz narca que los propios cárteles de la droga imponen en distintas regiones del país para decir que es producto de un trabajo de procuración de justicia y seguridad pública que brindan las autoridades. No es así. Son remansos de paz, zonas libres de violencia, porque el narco así lo define. Son zonas en donde además viven, trabajan, sus familias estudian y que también ellos están interesados en que vivan en zonas libres de violencia. Pero bueno, dejando de lado la narrativa falsa del gobierno federal, lo cierto es que yo también calculo que en las próximas horas va a haber una reducción de la violencia. Considero que el cártel Jalisco también le va a ordenar a sus tropas que se replieguen de manera temporal, en lo que acuerdan cuál va a ser el relevo de mandos, tanto en la dirigencia central del cártel Jalisco como en las comandancias regionales de varios estados del país. Claro que sí, vamos a ver este informe. Para los dos les pido un segundo que vamos a ver este informe de nuestro equipo internacional de Noticias Caracol y ya regreso con ustedes para la recta final de esta conversación frente a lo que pasa en México. Así fue el abatimiento precisamente de alias El Mencho. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta $15 millones por su cabeza. Rubén Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo de fuerzas federales en el estado de Jalisco. Pero la ofensiva causa una toma de varias ciudades por parte de miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación, grupo que lideraba El Mencho. El gobernador de Jalisco envió un mensaje a los habitantes del estado. Continuamos en Código Rojo. Reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares. Los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas. En unos momentos la federación dará información oficial sobre los acontecimientos. Carros y camiones han sido quemados en distintas carreteras de Jalisco, mientras que la alerta crece en el aeropuerto de Guadalajara, hasta donde se teme que lleguen los miembros del cartel. Grupos de derechos humanos piden un refuerzo de la fuerza pública por parte del gobierno federal, mientras que aumentan las amenazas de seguridad de cara al Mundial de Fútbol, ya que en Guadalajara se disputarán varios partidos, entre ellos una de la Selección Colombia el 23 de junio. David, María Teresa, muy agradecido con ustedes. David, ¿qué podríamos esperar en los próximos minutos y en los próximos días en México? ¿Qué cree usted como analista de seguridad estando allí en su país, en México? Bueno, el cártel Jalisco tiene la opción de replegarse, dar las órdenes de que una vez cumplida la venganza, una vez puesto en entredicho la capacidad de México para organizar la Copa del Mundo, seguramente habrá también una fluctuación en la Bolsa Mexicana de Valores el día de mañana. Quizá ellos se den bien satisfechos con este hecho y sigan adelante. La otra opción es que tomen esta afrenta y lancen una cruzada en contra del gobierno de México, en contra del más de 1 millón de norteamericanos que viven en el país, de las empresas norteamericanas que están también asentadas, que den una batalla en contra de la extradición, como que reitero, la accedió en Colombia en la década de los 90, que los demás grupos del narcotráfico detecten esta fluctuación y debilidad del cártel Jalisco. El cártel Jalisco tiene por lo menos una docena de
enemigos en distintas regiones y que aprovechen esta coyuntura para lanzarse en su contra. El cártel Nueva Plaza, que opera en la zona metropolitana de Guadalajara, que es una decisión del cártel Jalisco, quizá también aproveche esta situación de ausencia del Mencho. La ausencia del Mencho, de hecho, va a provocar que algunos de los socios del cártel Jalisco, al no estar él, se desprendan. El solo rumor de la posible muerte del Mencho. Sí, señor David, ahí estábamos también en la conclusión, María Teresa, lo que viene en las próximas horas, según lo que podemos inferir a propósito de la situación en México. Viene una situación en que, como hemos visto por parte del gobierno, están tratando de llamar a la calma, pero y sí es cierto que puede retornar una cierta calma tensa, una calma en la mayoría de México, sí, pero muy tensa en la zona de Jalisco, Puerto Vallarta, Guadalajara, esa zona del norte de México. Ahí probablemente habrá, repito, una calma tensa y un gran esfuerzo por este grupo de mostrar que siguen dominando la zona. Por eso digo que la calma es tensa y que puede todavía haber toda clase de disturbios o de arremetidas en contra de las fuerzas del gobierno. Pues María Teresa, le agradezco mucho por habernos acompañado en este espacio. Vamos a seguir con un cubrimiento especial. Son las 5 de la tarde en punto. Gracias por estos minutos, María Teresa, con nosotros. Muchas gracias, Pablo.